Buenos días, qué privilegio, ¿verdad? Tan hermoso tuvimos esta mañana, tiempo de oración y bueno, ahora nos toca, ¿verdad?, escuchar la palabra, motivarnos en ella. Dios tiene algo extraordinario, Dios está buscando verdaderos servidores, ¿verdad? Servidores que anhelan, que aman a Dios, que aman su palabra, que viven de acuerdo a esa palabra. Esos son los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, que Dios está buscando esos servidores, ¿verdad? Entonces hoy ese es el tema que yo quiero que realmente nosotros estamos en un tiempo, ¿verdad? Que así espero que usted lo guarde en su corazón. Estamos en un tiempo extraordinario en el que Dios nos está preparando para ser servidores extraordinarios en la presencia de Dios, ¿verdad? Jesús tardó más tiempo preparando a sus discípulos que ministrando a la gente. Tenía más tiempo con ellos en la preparación del ministerio de cada uno de ellos que en sí ministrando a las personas. Entonces, así, aunque Jesús ministró a las multitudes, ¿verdad?, siempre el mayor tiempo fue en la impartición a sus discípulos. Se recuerda que a ellos les tomaba aparte y los llevaba y ahí les impartía específicamente lo que hablaban las parábolas, y en todo momento, ¿verdad?, Dios siempre buscaba la impartición que sus discípulos recibieran la impartición. Entonces, eso es lo que hoy vamos a enseñar, eso es lo que Dios inquieta mi corazón, ¿verdad?, en ese sentido. Entonces, vamos a la palabra en Mateo 9:36, dice la palabra en Mateo 9:36. Dice la palabra, luego Mateo 9:36. Estaba yo ya yéndome a Marcos. Mateo 9:36. Dice: al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Este tema nosotros de alguna manera ya lo hemos visto en nuestro discipulado, pero ahora Dios nos está ampliando, porque el problema es que si nosotros no hay verdaderos servidores, eso es lo que le sucede a las personas dentro de la iglesia, ¿verdad? Hay personas que están agobiadas y desamparadas, así las ve el Señor. Por eso está buscando servidores verdaderos, servidores que anhelen estar en su presencia. Usted no va a ver personas exitosas espiritualmente si no vemos el ejemplo del Señor. Entonces nosotros tenemos que ser esos seguidores del Señor, ¿verdad?, viendo paso a paso lo que Él hacía. Entonces, esta mañana les leía una porción que está en el libro de Jueces, y hoy quiero leerla completa para que usted vea la importancia de ser servidores, de verdad, ser gente que Dios nos levanta para hacer cosas maravillosas. Dice Jueces, en el capítulo 2 de Jueces, versos 10 al 14. ¿Por qué es tan importante? Les platicaba acerca de las generaciones esta mañana, pero vamos a ir más a fondo, ¿verdad? Dice la palabra, también Jueces capítulo 2, verso 10 al 14, dice: también murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a ídolos de Baal, abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron y provocando
así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de a sus enemigos, que tenían a su alrededor a los que ya no pudieron hacerles frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal, tal como el Señor se los había dicho y jurado. Así llegaron a verse muy angustiados, ¿verdad? Entonces, y luego dice en el verso 18, más adelante dice, cada vez que el Señor levantaba entre ellos un caudillo, estaba con él, mientras ese caudillo vivía, los libraba del poder de sus enemigos, porque el Señor se compadecía de ellos al oír gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Entonces, imagínense eso tan importante, ¿verdad? Sin servidores, lo vemos aquí en la Escritura, sin servidores sin verdaderos servidores, Satanás tiene la batalla ganada. Sin verdaderos servidores lo hacemos por las generaciones venideras, ¿verdad? Es lo que les enseñaba en la mañana, que nosotros hacemos esto por las generaciones venideras. Entonces, dos cosas suceden. Dejamos descubierta, cuando no nos levantamos como verdaderos servidores, dejamos descubiertas a las generaciones venideras, es decir, sin la protección divina. Y por otro lado, le damos la batalla, le dejamos a Satanás la batalla, y él tiene victorias, porque aquí lo estamos leyendo, cómo tenía el enemigo victorias sobre Israel, porque no había gente que se levantara como verdaderos servidores. Entonces, entonces lo que estamos viendo acá es que sin servidores Dios no puede bendecir a sus hijos, aunque desee y anhele hacerlo. Sin un servidor, un verdadero servidor, Dios no va a poderlos bendecir. Es necesario verdaderos servidores entrenados adecuadamente. O sea, nosotros tenemos que buscar ser verdaderos servidores, pero que nos capaciten adecuadamente, que es lo que estamos tratando y es lo que hemos estado logrando, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque en cada uno de ustedes hay dones especiales, hay dones que Dios derrama sobre sus vidas, ¿verdad? Son 9 dones específicamente de los que habla la palabra, pero todos esos dones sirven para la edificación del ministerio. Entonces es importante que nosotros estemos en estos tiempos de oración también reconociendo, buscando los dones que tenemos nosotros para que nosotros podamos desarrollarlo. Y es importante que estemos en conjunto haciéndolo para que podamos desarrollar juntos este ministerio, ¿verdad? El enemigo gana y el Señor no puede bendecir a su pueblo. Eso es lo que sucede. Por eso ustedes se tienen que levantar. Tenemos que fortalecernos verdaderamente. Entonces, Dios sabía que había una solución, como leímos ahorita, ¿verdad? Ante toda esta... porque como la gente no quería seguir al Señor, le estaba haciendo difícil seguirlo, como lo podemos ver ahí, Dios sabía que la decisión o la solución a este problema era lo que leímos en el verso 18, que dice, cada vez que el Señor levantaba entre ellos un caudillo estaba con él. Esa era la solución, levantar a un líder, levantar a un servidor verdadero. Eso era lo que Dios quería. La presencia de un servidor trae la bendición de Dios al rebaño. Repito, la presencia de un servidor trae la bendición de Dios al rebaño. Aun cuando el rebaño no quiera a Dios, aun cuando no lo deseen, mire, Dios los bendecía porque había un servidor, había alguien que estaba tomando en sus manos la responsabilidad. Dios obra a través del servidor para tocar a las personas. Entonces ahí lo vemos, cómo Dios estaba con el caudillo, aunque los pueblos de Israel no quisieran seguirlo. El Señor necesita servidores porque es a través de las personas que obtendrán la bendición. Entonces es importante que tú te levantes, es importante que nosotros tengamos este tiempo para fortalecernos.
Las personas estarán agobiadas sin ti. Oye eso, mira cuánta gente alrededor de nosotros está agobiada hoy, está pasando los momentos muy difíciles, como leíamos en la palabra, ¿verdad? Entonces, agobiados con situaciones negativas en su vida. Pero nosotros somos los llamados a traer esa bendición, ¿verdad? Las personas no conocerán, o sea, las personas no conocerán la protección de Dios sin ti, sin mí. Es necesario que nos levantemos para que eso suceda. Entonces, acompáñame a Jueces 17:6. Ahí hay algo también, dice, en aquella época no había rey en Israel y cada uno hacía lo que mejor le parecía. Entonces, el problema de no levantarnos, de no ser una referencia para las personas, es que no tienen fortaleza, no son capaces de ser liberados. Sin líderes no se puede seguir la palabra, ¿verdad? Y tengamos cuidado porque entonces seguirán al mundo. Cuando nosotros nos levantamos, aquellas personas que están a nuestro alrededor siguen oyendo el mundo, siguen haciendo las cosas del mundo. Por eso decía aquí, ¿verdad? Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Y cuando eso sucede es que se alejan de la palabra, se alejan de la verdad. En donde tú mires, verás personas que desean ser dirigidas. Pero ¿por qué quieren ser dirigidas, verdad? Entonces hay personas que están siendo dirigidas por el mundo, por esas filosofías de individualismo, por todo ese individualismo, esos que están siguiendo esas personas, no están siguiendo. Por eso nosotros necesitamos levantarnos. Sin rey hacían lo que les parecía, así que tenemos que tener cuidado. ¿Qué nos dice la sociedad? Haz lo que te plazca, ¿verdad? Eso es lo mismo que hacían ellos, es lo mismo que dice hoy la sociedad. Entonces, mientras no hay un liderazgo, mientras no hay servidores verdaderos de Dios en el mundo, la gente sigue haciendo lo que le place. Sin verdaderos servidores de Dios, las personas rechazan a Dios y su palabra. ¿Por qué el individualismo cuando quiere ser independiente? De eso habla el individualismo, de ser independientes. Es la causa de toda rebelión individual. La gente que quiere ser individual es cuando el hombre se hace su propio jefe. La rebelión contra la autoridad de Dios. Entonces, nosotros tenemos que, cuando la gente tiene escasez de la palabra de Dios, ¿verdad? Decide cuál es su verdad. O sea, imagínense que cuando uno tiene la palabra de Dios, dice esto puede ser, esto también puede ser verdad. Cualquier cosa le parece, todo es relativo. Si desde el punto de vista que él crea, eso es su verdad. Entonces, por eso hay una confusión y tanta actividad demoníaca, porque no está haciendo la palabra de Dios lo que necesita hacer en nuestras vidas. Esta es la importancia de los servidores de Dios. Yo por eso te hablo esta mañana y por eso creo que Dios nos convocó a este tiempo para entrenarnos verdaderamente, fortalecernos, para que escuchemos y que esta mañana tú al escuchar este tema tú puedas verdaderamente inquietarte y que desees y anheles verdaderamente ser un buen servidor de Dios. Sin servidores, las personas son guiadas por sus propias decisiones y pensamientos. Entonces, solo Dios puede entrenar individuos, eso lo tenemos que saber, y ordenar individuos para que verdaderamente sean guiados por Dios como servidores para guiar a su pueblo en su verdad. Solo Dios puede hacer esto, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener ese amor, ¿verdad? Levantarnos en este amor que Dios nos está pidiendo hoy, que nos está pidiendo que seamos participantes de esta preciosa obra. Sin los verdaderos servidores solo hay desenfreno. Cada quien hace lo que quiere, nadie distingue el bien del mal.
Sin ellos, las personas serán guiadas por la corrupción del mundo. Y estoy hablando de cristianos, hermano, que desgraciadamente que no nos levantamos en liderazgo o en servicio, estamos viendo gente que se abandona a Cristo. Cualquier persona que no está bajo autoridad de Dios es un hombre o una mujer de Dios que tarde o temprano lo alcanzará la corrupción de este mundo. Así es, hermano. Entonces, levantémonos. La sociedad lo convencerá del individualismo y lo traerá a la rebelión, ¿verdad? Y el problema de esto es que el problema verdadero, hermano, que tenemos que tener mucho cuidado, es que el problema es que está sus vidas de por medio y su vida eterna está en peligro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo está tirando la toalla, básicamente, ¿verdad? Demas, se recuerda a ese servidor de Pablo, dice Filemón 1:24, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Pero después en 2 de Timoteo 4:10 dice, me ha abandonado habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Hablando de Demas, lo había dejado a Pablo, había amado el mundo, empezó a separarse de Pablo y empezó a amar el mundo y se alejó de esto. Entonces tengamos cuidado, nosotros tenemos que estar levantándonos, ¿verdad? Verdaderamente afirmando a la gente en Cristo, esa es nuestra tarea. Entonces, la decisión es la palabra, ¿verdad? La decisión es la palabra o el mundo. Eso es lo que la gente lo que nosotros tenemos que ayudar a la gente a decidir por la palabra. La respuesta son servidores fieles. Eso es la respuesta a esa decisión, que haya servidores fieles de Dios, que sepan mantener a las personas en la palabra. Tú y yo tenemos que comprometernos con Dios a ser servidores fieles, ¿verdad? Que sepan mantener a las personas en la palabra. Un servidor verdadero, según la palabra, es este, ¿verdad? Segunda de Corintios 3:6 dice, pues Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Así que nuestro Maestro es el Espíritu Santo, quien nos entrena y quien nos hace competentes es el Espíritu Santo. Ahora que estudiaba esto, decía cómo Pablo, que había sido un gran hombre de la letra, Dios no lo manda a los judíos, lo manda a gente que no conocía de la ley. Y a Pedro, que era un pescador, que no tenía el gran conocimiento de la ley porque se ocupaba de su trabajo, lo envió a los judíos, que eran los que conocían la ley. Como que hizo las cosas cambiadas el Señor para que Él pudiera ser verdaderamente el que ministrara, no lo que había en los hombres, sino lo que hacía a través de ellos. Entonces, por eso te digo que el Espíritu Santo es quien nos capacita. Entonces, seguimos en esta belleza de la palabra, ¿verdad? Si la unción que hay en ti está probada, nosotros tenemos que ser ministros que prueben nuestra unción, pero si nuestra unción está siendo probada y está siendo aprobada, no busquemos ayuda, ¿verdad? Permite que el Espíritu Santo sea tu maestro, permítelo, antes de cualquier cosa, hermano, permite que el Espíritu Santo sea tu maestro. Solo decide creer a la palabra de Dios, esa es la diferencia. Si tú decides creerle a la palabra de Dios, serás un hombre que Dios bendiga altamente, Dios use poderosamente, porque no hay mucho que hacer, de verdad hay que creer la palabra. Entonces, como leímos en la palabra, es Dios mismo quien nos hace competentes, con sabiduría divina, con dones divinos. Solo Dios puede hacer esto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos tratando de enseñar para que usted se motive, ¿verdad? Aquí es donde empiezo, aunque muy corto, es la parte corta, digamos, ya al final de esta enseñanza, pero
Para mí fue la maravilla, mi hermano. Para mí fue esto precioso de Dios, ¿verdad? Y está en Mateo 4:21. Acompáñame ahí a Mateo 4:21, porque vamos a ver qué belleza es la palabra. Entonces, verdaderamente, aquí en este Mateo capítulo 4 vamos a ver algo maravilloso de la palabra. Dice, voy a leerlo todo completo para entender la idea de lo que está sucediendo. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, uno era Simón, llamado Pedro, y el otro era Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio otros dos hombres, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Repita conmigo, remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. Aquí te decía que empezaba lo sabroso, ¿verdad? Lo rico de esta enseñanza. Un verdadero servidor es aquel que sabe remendar. Por eso te decía, repite conmigo, remendar. Tenemos que aprender a remendar y saber remendar. Jesús llamó a pescadores, como estamos viendo ahí, que sabían remendar las redes. No solo llamó a los pescadores, como vimos en el anterior, sino a aquellos que sabían remendar las redes. ¿Qué significa remendar? Bueno, te voy a dar 7 puntos, ¿verdad?, que encontré de lo que significa remendar. ¿Qué significa remendar? Las personas saben remendar, son personas que saben entrenar a otros. El número 1 es que alguien que sabe remendar sabe entrenar a otros. Una red que no está remendada no puede atrapar peces, ¿verdad? Si quieres ganar almas, tenemos que tener una buena red lista para atrapar los peces. Les digo, como nos dijo, los haré pescadores de hombres. Entonces tenemos que aprender primero a entrenar. Eso es lo primero que hace una gente que sabe remendar las redes. También entrenan, ¿verdad?, a otros para servir en el reino. Restauran a las personas al cuerpo de Cristo, que se fueron del cuerpo de Cristo. Entonces, esa es otra, restauran, forman una estructura en la casa de Dios. Saben cómo unir las partes, ¿verdad?, dónde colocar a cada uno para darle la fuerza y el equilibrio que se necesita. Eso es, entonces ellos saben, son formadores de estructura. Recuerde que una red se va haciendo así, van amarrando cada uno de esas, amarrando los hilos de tal manera que van haciéndolos fuertes y van dándole forma, le dan la estructura para que cuando la red caiga al agua se amplíe y se mueva de tal manera que pase el agua entre la red, pero no los peces, y que se vaya moviendo de acuerdo a como ellos la van jalando y dirigiendo. Entonces, eso es la estructura que le dan ellos a fabricar la red. Y eso es lo que hacen al remendarla, ¿verdad? Porque si se abren huecos, pasan por ahí los peces, pasa el agua, si no la vuelven, se pierde la estructura, empieza a jalar más de un lado que de otro por lo mismo que está dañada. Entonces es necesario que ellos la rehabiliten, que le den la estructura correcta. También son gente que rehabilita, ayuda a otros a ejercitar sus músculos. Esto me encantó porque yo tuve con mi padre, él tuvo un accidente muy fuerte y tuvieron que rehabilitarle su hombro, ¿verdad? Y durante mucho tiempo, él estuvo solamente 2 semanas con un cabestrillo así, pero esas 2 semanas perdió casi el 90% de su movilidad. Dice el doctor que perdía acerca del 3% de la movilidad diaria. Es decir, que en un mes que tú estés con un músculo quieto, se ha perdido por completo la movilidad. Entonces hubo que hacer mucha rehabilitación. Entonces, una gente que está fuera del cuerpo de Cristo es eso, pierde la movilidad.
Entonces nosotros tenemos que ser gente que ayudemos en la rehabilitación. Y yo me recuerdo que yo lo llevaba a jugar tenis, pero no jugábamos tenis, sino que yo lo ayudaba con una pelota de tenis a subir y a bajar la mano, luego le tiraba para que la fuera agarrando y así pudiera ir entrando nuevamente ayudándolo a rehabilitar, ¿verdad? Ese hombro, porque su fractura fue en este brazo, pero pues eso le detuvo la movilidad del hombro y del brazo aún, y entonces le costaba mucho trabajo, le dolía mucho. Entonces eso es lo que sucede con una persona que ha estado fuera del cuerpo, le cuesta trabajo. Entonces nosotros tenemos que ayudar a rehabilitar el cuerpo de Cristo. Dice la palabra, ¿verdad? En Efesios 4:16, todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por el alimento que cada uno, que cada vínculo suministre. Entonces ese es los ligamentos, somos nosotros, somos ese vínculo, en otra versión dice que en todo el cuerpo estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, así que conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Así como Nehemías nos decía esa palabra de Nehemías capítulo 3 que dice junto a ellos, junto a ellos, junto a ellos. Esa es la definición de Cristo para hacer la obra. Entonces necesitamos rehabilitar el cuerpo. Nehemías fue a rehabilitar esas familias para que construyeran el muro. Así nosotros tenemos que rehabilitar personas en el cuerpo de Cristo para que nos ayuden con la obra, ¿verdad? Colosenses 2:19 dice, pero no haciéndose a la cabeza de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Entonces, todos dirigidos por la cabeza que es Jesús, ¿verdad? Pero todos unidos, cada uno nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos. Esto es lo que nosotros tenemos que rehabilitar. Así muchos que se han apartado de la iglesia, se han apartado, eso significa que has perdido la función y por lo tanto pierde la función, les explicaba, la función muscular, es como una parálisis, ¿verdad? Y se pierde la fuerza, la coordinación y la flexibilidad. Entonces necesitas alguien que te rehabilite, te entrene de nuevo. Y bendito sea Dios, para eso Dios nos está levantando en este tiempo. Sé que muchos vendrán, quizás todo el año pasado fue un año y hasta hoy todavía estamos sin reunirnos y hay mucha gente que posiblemente esté pasando situaciones complicadas y esto pues nosotros tendremos que ayudar. Por eso está fortaleciendo a este equipo para rehabilitar las fuerzas de muchos. Que rápido, ¿verdad? Les explicaba que rápido se pierde la habilidad para moverse. O sea, es muy rápido cómo se pierde. Entonces, ahora imagínate, ¿verdad? Lo que sucede a un espíritu sin actividad, a un espíritu que no es alimentado, que no es reforzado en las situaciones, porque cada situación que presenta nuestra vida nos ayuda a ejercitar el espíritu, a ejercitar el mover del espíritu, el mover de su palabra en nosotros, y eso nos ejercita, ¿verdad? Para eso estamos llamados en las pruebas, para ejercitarnos, para que sea probado nuestro espíritu en las pruebas, nuestro carácter, y cuando una gente no lo está usando se debilita, ¿verdad? Entonces necesita uno del remiendo de la gente que sabe remendar. Muchas personas hay en sus hogares que ya no tienen la función como cristianos. Se necesitan los remendadores que ayuden a esas personas a regresar a su actividad habitual como cristianos. Que Dios, yo espero que levante ahí conmigo y ore y diga, Señor, te doy gracias y quiero levantarme como esa persona para remendar a otros. Quiero ser un buen remendador de redes. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, ¿verdad? Personas también son personas que le dan forma a las piedras. Son los lapideros, ¿verdad? Que con el molinete, el cuadrante, el palo de cemento, que esos son los instrumentos de un lapidero, ¿sí?
lapidario, que esos son sus instrumentos con los que labran las piedras preciosas. Son tallados las piedras buscando que encajen, ¿verdad? Como hace una persona, le va rompiendo aquí, le va rompiendo acá, le pega por este lado, le pega, y entonces la logra meter en el lugar donde queda. Y también cuando hacen con los diamantes, ¿verdad? Tallan el diamante hasta que cae en el lugar preciso donde quieren ponerlo, que entre perfectamente, que ajuste al lugar donde quieren. Y los diamantes se tallan con polvo de diamante, mire, empapado con aceite de olivo. Así que la figura del Espíritu Santo siempre haciendo aparición, ¿verdad?, en la preparación de las piedras preciosas. Así que como usted, que es una piedra preciosa que se está dejando entrenar para entrenar a otros. Arreglando las coyunturas, ¿verdad? También eso es lo que veíamos ahorita con el cuerpo. Arreglando las coyunturas es traerlos de vuelta a su llamado. Mire cuánta gente se ha apartado de su llamado, ¿verdad? Y ahora Dios los quiere traer de vuelta a su llamado, traerlos de vuelta al conocimiento de Dios, alguien que tiene la habilidad de volverlos a poner en su lugar. Entonces, eso es lo que Dios está buscando en nosotros, ¿verdad? La repartición. Mire, ahora mi madre está por hacerse una operación que se llama la reparación del manguito de los rotadores, y es una cirugía que se repara un tendón, ¿verdad?, que está en esta área de aquí. Se desgarra ese tendón, se desgarra del hombro, ¿verdad? Y la operación se llama artroscopía de hombro, y es como un puño, ¿verdad? Es un puño de la articulación del hombro, y estos son los que ayudan a la articulación del hombro a que se mueva. Está cubierto por este es el hombro, ¿verdad?, que es como un puño, y aquí está la articulación, y eso permite que eso se mueva. Entonces, pero ese tendón se separa, se quita de ahí. Entonces lo que hacen ellos es volverlo a unir, a ponerlo ahí con unas como tipo grapas, ¿verdad? Lo engrapan al hueso nuevamente, y eso hace que se vuelva a colocar en su lugar y a coger vida, ¿verdad?, del hueso, y eso vuelve a darle vida a ese tendón y vuelve a su funcionamiento, ¿verdad? Esas como grapas se llaman anclajes, que son temporales, y así nosotros tenemos que ser ese anclaje temporal también para la gente que está fuera del cuerpo de Cristo, que se despegó, y entonces nosotros ser ese anclaje nuevamente para hacerlos operar nuevamente. Eso somos nosotros, y espero que Dios te esté hablando. Ese es mi deseo, que Dios te esté hablando en este día, para que tú tengas en grande lo que está haciendo Dios con estos 3 días preciosos en que Dios nos tiene quizás apartaditos. ¿Para qué? Para prepararnos. Vienen tiempos gloriosos, vienen tiempos muy grandes del mover, muy fuertes, o un fuerte mover del Espíritu Santo, y vienen tiempos de gran victoria sobre tu vida y la vida de muchos. Así que tenemos que levantarnos, tenemos que atender a este llamado tan bonito. Un remendador sabe colocar a las personas en el lugar correcto, ¿verdad?, para el ministerio. Así que eso somos esa gente que vuelve a poner. Dice que los tendones se pueden desgarrar por lesión o sobrecarga. Entonces mucha gente fue lesionada por errores en el ministerio, ¿verdad? Gente de pronto, habemos en el ministerio gente grosera, gente que no cuidamos. A veces yo les pido perdón, ¿verdad? También todos los que tenemos de alguna forma, entramos en el liderazgo, de alguna forma a veces cometemos errores y lesionamos a la gente, hermano. Tengamos cuidado. Y también cuando queremos sobrecargar a las personas con tareas que no son del Espíritu Santo, sino que el deseo humano nos pide esto, nos pide aquello, y cometemos el error de sobrecargar a las personas, y eso las aparta, las lesiona, dice la palabra, ¿verdad? Bueno, no la palabra, pero nos habla la palabra acerca de eso, ¿verdad? Como los tendones, la palabra nos ve como unos tendones, pero en la vida física, cuando un tendón se desgarra por una sobrecarga, que fue en el caso de mi madre, porque se excedió en el jugar, en el hacer los deportes, y finalmente lesionó uno de sus brazos, ¿verdad?
Entonces cuando uno le carga la mano a las cosas, pues terminan por lesionarse. Y eso es lo que sucede también en el cuerpo de Cristo. Yo de antemano les pido perdón, si así ha sido con ustedes, con alguien, les pido perdón, aprovecho este tiempo, ¿verdad? Pero también espero que ustedes tengan en cuenta estos errores y también ustedes sean gente que tenga cuidado con la gente que está viniendo de vuelta, ¿verdad? Que seamos buenos remendadores de las redes. Entonces, te decía, un buen remendador es aquel que pone a las personas, vuelve a colocar a las personas en el lugar correcto, ayuda a encontrar su llamado en la vida. Mire qué lindas cosas. Es decir, que un remendador reconoce las habilidades en el pueblo de Dios, ¿verdad? Tenemos que aprender a reconocer los dones en las personas. Eso es bien importante. Oremos por ello, hermano, que seamos capaces de reconocer los talentos, los dones de las personas y ponerlos en el lugar correcto y traerlos a la luz, traer esos dones a la luz. A mí eso me impacta mucho porque podemos estar cometiendo retrasando la madurez del cuerpo de Cristo porque no se están aprovechando los dones que hay en cada persona. Por eso, en este tiempo, tómate tiempo para orar por ti mismo y por otros, para que les sean revelados sus dones, ¿verdad? Siempre se fija en la parte positiva también. Una red tiene que estar formada de siempre de gente que estemos viendo las cosas positivas. Todos tenemos errores, pero no nos fijemos en ellos, fijémonos en lo positivo. Nunca trate con el pasado. Ya el pasado se quedó atrás, dice la palabra, las cosas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, lo viejo ha pasado, viene lo nuevo. Entonces nosotros, ¿para qué estamos en el pasado? La única mentalidad que se fija en el pasado es el diablo, las cosas que usted ha hecho equivocadas, aún sean las de ayer. Si el Señor no lo condena, pues ¿cómo lo vamos a condenar nosotros como equipo de trabajo? Jamás. Esa no es nuestra tarea es motivarle, nuestra tarea es animarlo para que usted desarrolle sus dones, animarlo para que a las personas, para que aún en sus errores que ustedes tienen, es animarlos para que sigan adelante, siempre plantando una visión, ¿verdad? La persona que es un buen remendador, es una persona que entiende de visión y la planta en las personas, en el corazón de ellas, para que ellas sigan adelante en la visión, ¿verdad? Traerá y construirá, y también es una persona que trae y construye la confianza en el llamado. Es decir, a que tú y yo tenemos que convertirnos en personas que fortalezcamos a la gente en su llamado para que lo alcancen. Y te llevará a la función en el ministerio. Yo estoy seguro que todos los que estamos hoy estamos orando cada uno por nosotros para que nos lleve a la función en el ministerio correctamente, que cada quien seamos colocados en el cuerpo, en la parte donde Dios quiere, y ahí nos desarrollemos extraordinariamente ese cuerpo precioso que Dios está formando en el nombre de Jesús. Yo les bendigo en esta mañana con esta palabra. Quiero orar, ¿verdad? Orar en esta mañana. Padre, te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo, por traer sobre nuestras vidas el conocimiento, la necesidad que tú tienes, Señor, de que nosotros nos habilitemos como servidores verdaderos delante de tu presencia, como gente que tome un liderazgo bíblico, un liderazgo no humano, sino el liderazgo que viene del Espíritu, que es el que vivifica a las personas, que les da valor, que les agrega vida a sus vidas. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que tú nos habilites hoy, que cualquier cosa que esté estorbándonos para poder ser buenos líderes, Señor, tú lo hagas a un lado, que seamos servidores verdaderos, guiados por ti, Señor. Si hemos dejado de oírte, permite, Padre, en este tiempo que te volvamos a escuchar claramente, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por todo aquello que podamos haber cometido equivocadamente, Padre. Y te pedimos, Señor, que nos hagas buenos remendadores de redes, que podamos, Señor, llevar a la gente, que podamos trabajar con la gente, dándoles forma, restaurándolos, Señor, fortaleciéndolos en todo momento,
fortaleciendo tu cuerpo, Padre, que para eso fuimos llamados, a desarrollar sus dones y sus talentos. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, y que nadie se menosprecie, Señor, porque cada uno tiene un don y un talento, cuando menos que tú le has entregado, Señor, y así que seamos gente que confiemos verdaderamente en ti y en tu entrenamiento para hacer grandes cosas a través de este precioso cuerpo que tú estás formando. En el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga.